Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos en esta segunda semana de Pascua, hoy ya viernes, día de Santa Catalina de Siena. Nacida hacia el año 347 en Italia, en Siena, siendo todavía muy joven, se afilió a la Tercera Orden de Santo Domingo, entra en las Hermanas de Penitencia. Trabajó por la pacificación de Italia, por la vuelta del Papa a Roma y por la unidad de la Iglesia en Occidente. Recibió en su cuerpo las llagas del Señor y muy joven aún, a los 33 años, murió en Roma el 29 de abril del año 1380. Pablo VI, en septiembre de 1970, la proclamó doctora de la Iglesia junto con Santa Teresa de Jesús. Hoy la Iglesia nos presenta el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con los discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. Pero, ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo: digan a la gente que se sienten en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron, solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y lo repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Lo recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la asistencia, la fuerza, la gracia, la presencia del Santo Espíritu de Dios. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos, permítenos comprender a la luz de esta Pascua esta palabra, este Evangelio que se nos da hoy en el capítulo 6 de Juan, que podamos meditarlo, orarlo, comprenderlo bien y llevarlo a la vida. Amén. ¿Qué dice el texto? Capítulo 6, versículos 1 al 15. Habíamos escuchado esta semana el capítulo 3 en la conversación de Jesús con Nicodemo. Hoy empezamos capítulo 6, que nos va a acompañar toda esta semana. Y desde el versículo 1 al 15. ¿Qué dice el texto? ¿Dónde estaban y hacia dónde parte Jesús? Y cuando partió Jesús, ¿qué pasó con la gente? ¿Dónde sube Jesús? ¿Qué hace con los discípulos? ¿Qué pregunta le hace a Felipe? ¿Cómo responde él? ¿Qué es lo que va a hacer Jesús? ¿Y qué termina efectivamente haciendo? ¿Cuáles son los detalles, las características de este gesto, de este signo, como lo llama Juan, apóstol, evangelista? ¿Y qué pasa allí? ¿Cuáles son las fases de la narración? ¿Qué pasa al final cuando termina? ¿Qué termina diciendo el Evangelio de hoy? ¿Qué hace Jesús? ¿Cuál es la reacción de la gente? ¿Qué aclamación hace la gente? Todos los elementos son importantísimos, verbos, actitudes de Jesús, de los personajes. Miremos detalles, hasta los más pequeñitos. Varias lecturas, después lo recomponemos con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. Hemos visto esta profunda charla de Jesús con Nicodemo y hemos caminado 3 días en toda una explicación del nacer de nuevo del agua y del Espíritu.
Y hemos visto tanto amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo único para que el que crea en Él tenga vida eterna. Pasamos ahora en esta segunda semana de Pascua al capítulo 6, que tiene que ver con la multiplicación de los panes, primeros 15 versículos, con Jesús que camina sobre las aguas hasta el versículo 21, y de ahí en adelante tendremos el discurso del pan de vida en la sinagoga de Cafarnaúm. Eso es lo que vamos a ver. Hoy tenemos los primeros 15 versículos situados en el capítulo 5. Había sido Jesús celebrando una de las fiestas en Jerusalén, como siempre las controversias, y allí lo había seguido mucha gente y lo veía mucha gente. Comienza hoy diciendo entonces que Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea, subió de Jerusalén hacia Galilea, a la región del lago de Galilea, mar de Tiberíades, lago de Genesaret, bueno, tiene varios nombres, pero lo vemos hoy hacia dónde parte. Y lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Juan utiliza esta palabra de signos para mostrarnos que la gente comprendía que eso que Jesús hacía solo lo podía hacer el Hijo de Dios. Es una muestra fehaciente, clara, del poder de Jesús. Lo que pasa es que Israel tiene un error con la concepción del Mesías y muchos empiezan a verlo por ese lado del hombre poderoso, pero humanamente, y seguramente había un interés de búsqueda de Jesús, que lo dirá más adelante en esta narración, de por qué buscaban a Jesús. Pero lo seguían por los signos, veían que era un hombre grande, entonces había curado muchos enfermos, y Jesús sube a la montaña, y todo lo que significa la montaña como lugar de revelación en las Sagradas Escrituras. Y en la montaña con los apóstoles, entonces levanta los ojos y ve el montón de gente, el gentío, la muchedumbre, y le pregunta a Felipe entonces, ¿con qué compraremos pan para todos estos? Juan claramente afirma que lo hace como para tantearlo, porque él sabe cómo va a obrar. Y Felipe dice, es que ni siquiera con 200 denarios, es decir, ni siquiera con 200 días de lo que vale un jornal, 200 días de trabajo, podrían comprar pan para tanta gente si solo los hombres eran unos 5,000. Y Andrés dijo, no, pues por allí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para toda esta gente? Y aquí aparece entonces Jesús diciéndoles que se sienten, y hay un dato que no se nos puede perder de vista. Juan está diciendo que estaba cerca la fiesta de la Pascua de los judíos. Ustedes y yo, ¿qué acabamos de celebrar? La Pascua. Y la Pascua de los judíos, que tiene que ver con todo este momento que hemos celebrado nosotros ahorita, jueves, viernes santo, el Triduo Pascual, y había sido preparado por todo el tiempo de Cuaresma. Esta Pascua, que es la liberación del pueblo de Egipto, de esa esclavitud, que lo celebran con la cena pascual y la Pesaj, el paso de la esclavitud a la libertad, pues viene a prefigurarse hoy con este evangelio al nuevo Cordero de Dios, ya no el Cordero Pascual, sino que Dios daría su Cordero para que se hiciera una nueva Pascua, la Pascua nueva. Estamos en esta nueva Pascua. Hemos celebrado Vigilia Pascual, entonces para la meditación vamos teniendo esta referencia también. Y entonces Jesús los hizo sentar e hizo más bien los gestos que hace en la última cena. Tomó el pan, da gracias, lo bendice, lo mismo el pan y el pescado, se sientan y ellos empiezan a comer después de la bendición y el partir el pan. Y reparten para todos, y Jesús quiere y dice que no se pierda nada, y sobraron, y los pedazos lo recogieron, que han sobrado lo recogieron 12 canastas con los pedazos de 5 panes de cebada que sobraron los que habían comido. Y la gente dijo la gente, bueno, este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Y hemos venido recomponiendo todas las fases para mirar varios detalles. Y después de la aclamación, ¿cómo sería la aclamación que dice Juan? Termina diciendo muy sintéticamente, porque eso es más largo, iban a llevárselo a proclamarlo rey, y por eso se retiró otra vez a la montaña él solo. Ahí vemos entonces toda esta narración que hemos escuchado muchas veces. Hay 6 versiones de la multiplicación de los panes, 2 las trae Mateo, 2 Marcos, y Juan y Lucas nos traen de a una. Hoy tomamos la de Juan para ver toda la narrativa en este tiempo de Pascua. Nos centramos en lo que estamos viviendo para hacer nuestra meditación. Y Jesús entonces sube a la montaña
y ve las personas, ve las muchedumbres, y ya se había dicho que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a dar como esa liberación, ese año de gracia y liberar a los pobres. Y esto tiene un valor muy grande, esta celebración, porque tiene como 3 dimensiones que pudiéramos mirar. Pero primero, antes, recordemos, está cerca la fiesta de la Pascua, y como es primavera, hay mucho pasto donde la gente se podía sentar. Y entonces, es previo a. Ustedes y yo ya hemos celebrado la Pascua y sabemos que el nuevo Cordero Pascual es Jesucristo, que se ha dado como comida para toda esta Pascua cristiana, y se ha dado como multiplicación de los panes en todos los agrarios, en todas las Eucaristías, pero ya como pan eucarístico, como pan de vida, que lo veremos todos estos días, y viene a ser alimento para el espíritu del hombre. Entonces, por eso, esa indicación cronológica es importante, porque hace una alusión a nuestra Pascua nueva, la que ya celebramos nosotros. Y tiene como 3 dimensiones de este signo que acabamos de ver. Primero, un valor mesiánico; el segundo, una intencionalidad eucarística; y la tercera tiene que ver con una referencia eclesial. ¿Y por qué valor mesiánico? Porque esperaban que cuando llegara el Mesías fuera uno que calmara el hambre de los pobres. ¿Y qué está haciendo Jesús aquí? Es uno que con su poder calma el hambre de los pobres, y tiene un milagro que es un signo que está sobre todos los signos que veían. Pues nadie era capaz de hacer tal signo y tal obra, y empiezan a sentir el valor mesiánico. Tristemente, Israel tiene otra concepción del mesianismo, pero empiezan a verlo entonces como estos signos, las sanaciones, todo este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Es como ese sabor de boca de, es que es muy grande, y miren lo que está haciendo. La intencionalidad eucarística del relato pues nos muestra cómo Jesús hace algo de lo que hizo en la última cena. Tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo repartió entre todos, el pan y el pescado. Y acordémonos de algo: en estas narraciones del Jesús resucitado, varias veces come con los apóstoles. ¿Y qué hace? Parte el pan y el pescado y lo entrega a los demás. Con los discípulos de Maús también siguió y partió el pan y lo entregó, lo bendijo, lo presentó y lo entregó. Todo bajo la referencia eucarística. Pues aquí es Jesús que, con este signo que tiene que ver con un pan material para alimentar a aquellos que tenían hambre física, muestra en figura ya lo que va a ser Él como alimento para aquellos que se van a alimentar, para que no tengamos hambre en el espíritu, para que nos alimente en lo más profundo de nuestro ser. Nuestra realidad más profunda esté llena y plena del Hijo de Dios, porque recordemos que sin Él no podemos nada, con Él todo lo podemos. Y entonces por eso pronunció, y fuera de eso mandó a recoger que no se desperdiciara nada. En la Eucaristía, cuando sobra el pan eucarístico, se recoge, se pone en el sagrario, se lleva a los enfermos y sirve para las otras celebraciones. No se pierde nada del pan eucarístico. Aquí no se perdió nada de este pan, que fue alimento para estos viajeros que iban en búsqueda de aquel que hacía tales signos. Y ese es el valor eucarístico. Y en tercer punto, la referencia eclesial, porque este nuevo pueblo que somos ustedes y yo hoy, este pueblo itinerante de Dios, entonces tiene el pan de vida, que es Jesucristo bajado del cielo. Si el maná sirvió para que los israelitas lo comieran durante 40 años en el desierto, pues ustedes y yo tenemos nada más ni nada menos que en cada sagrario del mundo, en cada capilla donde se celebra la Eucaristía, el pan bajado del cielo, como lo profundizaremos esta semana. Entonces, nos invite hoy a mirar también esta realidad eucarística, a compartir el pan con los que no tienen pan, con los que tienen carencias de lo necesario para que vivan dignamente. Jesús vio y se conmovió, digámoslo de cierta manera, y Él hizo el signo físico, pero que ya representaría el signo espiritual de la Eucaristía. Elementos todos para la meditación. Ahora bien, estamos en Pascua. Entonces, ¿cómo vamos a seguir profundizando a Jesús Eucaristía? Toma el pan, da gracias y lo reparte. Ustedes y yo asistimos a la Eucaristía para alimentarnos de uno que es más que cualquier signo, porque es el signo de Dios. Dios se hizo hombre y mostró que Dios en persona había venido a visitar al género humano para rescatarlo y para darle una nueva condición. ¿Comprendemos esta entrega de Jesús? Hemos mirado ayer: tanto amó Dios al mundo, pues tanto nos ama que se queda en cada rinconcito, en un sagrario pequeño, grande, de grandes basílicas, pequeñas capillas,
Eso significa capilla, es como una iglesia pequeña, a la mitad. Y cómo nosotros reconocemos esa presencia del amor de Dios que se ha quedado con nosotros en el pan eucarístico, que sigue tocando los corazones para que nosotros miremos las necesidades de los necesitados. Parte de esto que se hizo en Cuaresma fue lo que hacíamos como ofrendas de no comprar carne o no comprar ciertas cosas como penitencias, era para recoger inclusive dinero para los pobres. Cuánto también nosotros miramos las carencias de otros y somos manos de Dios, porque Dios parte es causa primera, pero a partir de otras personas es causa segunda para que otros puedan tener lo necesario. Que ustedes y yo seamos como esos medios con los cuales Dios también pueda llegar a tocar la vida de otros, dentro de la dignidad de lo que se necesita en el pan material. Pero Él se va mostrando ya como el pan bajado del cielo. Y hay un signo que no se puede dejar aparte, y es que trataron de tomarlo para convertirlo en rey. Ustedes nos han escuchado hablar hasta la saciedad de el mesianismo, que Israel quería era un hombre que viniera muy al estilo político de David y generara guerras y conflictos y avasallara y se quitara el dominio romano. Y Jesús lógicamente no se iba a dejar tomar para que los llevaran a vivir ese tipo de mesianismo, porque el mesianismo de él no era figurar y aparentar para fines humanos. El mesianismo de Jesús era para liberar los corazones. Y por eso no se dejó tomar para que se lo convirtieran en rey a la manera que ellos pensaban. Y profundo lo que hubo allí es un montón seguramente de estrategias de algunos poderosos. Para algunos querían que fuera rey y otros querían que fuera rey para ahí sí decir, mira, entonces es que este sí tenía otra intencionalidad. Es que todo eso Jesús leía los corazones y sabía comprender que había muchos que se acercaban por otras situaciones. Por eso más bien va otra vez solo él a orar a la montaña. Y cuando se va solo a orar, va a unirse con su Padre. Y va a agradecerle este signo de este pan material dado a los hijos de Dios, que va a prefigurar el pan bajado del cielo que veremos todos estos días en estas narraciones. Miremos hoy a Jesús con el signo de la multiplicación de los panes y de los peces. El hombre da lo que tiene, 5 panes de cebadas que tenía un muchacho y 2 peces, y a partir de lo que da el hombre, Dios lo multiplica. Ustedes y yo pedimos la providencia todos los días en el rosario por la noche, y la providencia de Dios va más allá inclusive de lo físico, porque tiene que ver con todo el mundo y el universo. Él es el creador y va acompañando este universo y este mundo, y a sus hijos, y al hombre, que es la criatura más importante, dotada de espíritu, de racionalidad, de un espíritu creado a imagen y semejanza de él. Pues cuánto él no está mirando también estos detalles de las necesidades básicas de sus hijos. Por eso lo llamamos como un hijo, llama un padre. Pero que ustedes y yo podamos dar el paso también a ver que la presencia más grande de Jesús sigue estando ahí en la Eucaristía. Que Él toma el pan, se da en todos los altares del mundo, con un pan ahí, alimento real, cuerpo, sangre, alma y divinidad, para que ustedes y yo lo recibamos con toda la fuerza y para que comprendamos que la realeza de Él no es a la manera como pensaron los judíos, sino que Él tiene que ser el rey de mi corazón, el rey de esta generación, el rey de la iglesia, soberano que está por encima de todos los tiempos, en el tiempo, en el espacio y en los medios. Meditábamos que el surrealismo va más allá de estas figuras humanas que duran muy poquito, que son para unos lugares específicos. No, la realeza de Él es para todos. El reino de Dios, quien comprende el reino, comprende la Eucaristía. Quien comprende el reino, ayuda a los demás. Quien comprende a Jesús Rey verdadero, pues vive esta Pascua como una primavera nueva, como una alegría, porque es la Pascua que tenemos. No necesitamos ya cordero como lo tenían los hebreos en la antigüedad, sino que es el Cordero de Dios que se ha dado por usted y por mí. Comprendemos esto, y esto nos ayuda a alegrar la vida, y en esta Pascua florida, en esta Pascua alegre, en esta Pascua que está llena de verdes, como decía ahí que había pastos, pues sea la vida una muestra como la primavera que tiene que haber en el corazón. Que salgamos de muchas tristezas y de muchos agobios y penas, y hoy nos postremos a los pies de Jesús, que está realmente en el altar y que se sigue dando como pan partido para que tengamos vida en su nombre. Los invito a que abramos el corazón y hagamos oración. Padre Celestial, mira a todos estos hermanos aquí reunidos en esta lección divina, en nuestro canal, nuestro ejército orante. Te pedimos que tú, que te has hecho comida para todos, que has dado comida en la multiplicación de los panes, y que te multiplicas hoy en cada sagrario del mundo, en cada Eucaristía que se celebra,
que sigues estando real y presente bajo tu promesa de estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hoy te queremos conocer más, queremos comulgar contigo, queremos recibirte todos los días de nuestra vida y queremos compartir con los demás esta alegría desde la parte física, ayudando a nuestros hermanos que tienen carencias, pero también desde nuestro espíritu, compartiéndole a otros la alegría de esta Pascua nueva que eres tú, del Cordero que hemos recibido, que nos ha salvado y nos ha dado la vida eterna. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿A qué me mueve esta palabra de hoy? Miremos, los invito a que miren bien la vida de Santa Catalina de Siena, muy interesante, puede ser una acción también hoy. Y aparte de eso, ¿cómo está mi relación con la Eucaristía? Comprendo a Jesucristo, pan partido, que está ahí para darse como alimento para mi espíritu y para mi vida. ¿Cómo ayudo a los demás también? ¿Cómo entiendo la realeza de Jesucristo? Gracias por colocar el eco y todos los comentarios al final del chat. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.